Les damos la más cálida de las bienvenidas a todos los asistentes a la última sesión de la segunda temporada de la serie de webinarios Contigo en la Web, en la que nos acompaña el matemático César Lozano para compartirnos cómo realizar análisis de funciones con la TI Nspire. Durante la siguiente hora hablaremos acerca de algunos usos y construcciones que nos serán de gran utilidad y que podremos llevar al aula tal y como están o con algunas adaptaciones para ajustar los contenidos de nuestros alumnos. Seleccionando la flecha azul que aparece en la esquina superior izquierda de sus pantallas, les pedimos que nos indiquen de qué parte se conectan. Esto con la intención de tener una mejor visión de la procedencia de los participantes a esta sesión. En lo que nos indican de qué lugar nos acompañan, les recordamos que para oír esta sesión tienen dos opciones: a través de su computadora o bien a través de la vía telefónica, marcando los números que se desplegarán en la opción seleccionada. Esperamos que muchos usuarios de la tecnología Texas Instruments asistan a este webinario. Para proporcionar una experiencia fluida, sus micrófonos han sido silenciados. Sin embargo, su participación es muy importante, por lo que les pedimos que nos envíen sus preguntas seleccionando a todos los panelistas en la ventana de PIR que aparece al lado derecha de sus ventanas. Durante la sesión le daremos lectura a todas las preguntas que nos envíen. Una vez que pasemos con el panelista invitado y nos comparta lo que tiene preparado para esta sesión, la parte derecha de sus pantallas será reemplazada por una barra de herramientas flotante que quedará oculta en la parte superior de sus pantallas. Podrán acceder a la ventana de preguntas seleccionando el icono de PIR. Desde esa misma barra flotante podrán acceder al espacio de chat para intercambiar ideas y compartir comentarios que seguramente enriquecerán la sesión. Los comentarios que ahí se comuniquen serán leídos por todos los asistentes. Aprovechamos para recordarles que esta sesión está siendo grabada y que el video estará disponible a partir de la próxima semana. Las grabaciones de todas las sesiones anteriores se encuentran a su disposición en el portal de Texas Instruments Latinoamérica. Recomendamos utilizar las grabaciones del webinario para que practiquen lo que se ha revisado en esas sesiones. De esa manera podrán revisarlas a su propio ritmo y practicar lo que se ha aprendido. Nos interesa conocer más a nuestra audiencia para planear los contenidos de las sesiones. Ayúdenos respondiendo a la encuesta que se encuentra a la derecha de sus pantallas. De esta forma, nos informará a los ponentes con el nivel de la presentación y nos dará un gran apoyo en la planeación de futuras sesiones. Al finalizar el webinario, una encuesta de evaluación de la sesión aparecerá en sus pantallas. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. De antemano, le agradecemos por contestar esa breve encuesta de evaluación y retroalimentación. Si se le presentara algún inconveniente con el audio, siga estas simples instrucciones para restablecerlo. Si estamos compartiendo la pantalla, abra la barra flotante que aparecerá en la parte superior de su pantalla. Haga clic en la flecha de la derecha para desplegar el menú. Seleccione Audio, Audioconferencia, Entrar en Audioconferencia. Si no estamos compartiendo la pantalla, use el menú de la barra superior. Seleccione Comunicarse, Audioconferencia, Entrar en Audioconferencia. Mi nombre es Ángeles Domínguez, soy profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey y coordinadora de la Red Contigo TCubo Latinoamérica. En mi práctica, he podido corroborar que la tecnología TI Nspire apoya el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias, favorece la integración de conceptos que de otra manera hubieran sido difíciles de estudiar, promueve el desarrollo de diversas habilidades y competencias en los estudiantes y facilita la evaluación formativa. Me es muy grato presentar a nuestro panelista del día de hoy, el matemático César Lozano Díaz. César obtuvo el título de licenciatura en matemáticas y laboró como docente en el Colegio Altamira durante 6 días.
Durante ese periodo, impartió diversas materias de matemáticas y robótica. De esta experiencia se reconoce el que sus alumnos hayan obtenido el primer lugar nacional en la prueba enlace del 2010. Su experiencia docente se extiende a nivel universitario en el que ha impartido materias de cálculo y ecuaciones diferenciales. En el ámbito de la investigación, César participó en un proyecto denominado Motivación al estudio en ondas gravitacionales y ecuaciones diferenciales utilizando métodos numéricos, conducido en la Universidad de Guadalajara. Además, César tiene una amplia experiencia en la impartición de talleres y charlas sobre el uso eficiente y efectivo de la tecnología Texas Instruments en el aula. Y como evidencia de ello, se tienen las más de 300 presentaciones que tiene en su haber. Actualmente, César Lozano es consultor de tecnología educativa para Texas Instruments Latinoamérica. Gracias, César, por acompañarnos esta tarde y compartirnos de tu entusiasmo y expertise. Te agradecería que dieras lectura a las expectativas de esta sesión. Con mucho gusto, doctora Ángeles. Al final de este webinario, usted será capaz de construir una actividad usando variables dinámicas para el análisis de funciones, como dominio, rango, límites. Podrá vincular dos entornos para analizar gráficas también, modelar una función en base a un contexto, analizar funciones de problemas geométricos y analizar las funciones inversas. Gracias, César, por compartirnos los objetivos de esta sesión. En este momento te estamos entregando el control de la presentación para que nos muestres lo que tienes preparado para el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Ángeles. Quiero agradecerle a Alberto y a Luis por la invitación. Es un placer y un honor estar presente ante todos los maestros y alumnos que se tomaron el tiempo de conectarse. Como comentaba la doctora Ángeles, vamos a trabajar en análisis de funciones. Quiero aprovechar para comentar de qué forma vamos a trabajar en esta sesión. No solo será mostrando cómo usar una herramienta, sino cómo vamos a vincular estas diferentes herramientas o entornos para analizar una función, donde vamos a mostrar tras bambalinas cómo se construyó esta actividad. Entonces, primero que nada, quiero mostrarles cuáles son las aplicaciones o rutinas que vamos a estar trabajando en este webinario. La primera construcción que haremos tiene que ver con una actividad para mostrar que cómo manejar el dominio y el rango o que el alumno permita concebirlo de la forma gráfica y numérica. En la segunda actividad que estaremos trabajando, vamos a construir una actividad para analizar varias gráficas para analizar su dominio o rango y permitir que el alumno logre la concepción de conceptos bastante importantes como lo que es el dominio y el rango de una función. También vamos a analizar mediante la prueba de la línea vertical varias funciones. Vamos a construir esta actividad y por último vamos a trabajar tanto con los límites de una función como el dominio de una función de varias gráficas. Vamos a analizarlo y si el tiempo nos alcanza, vamos a construir un problema geométrico para analizar la función que obtendremos. En este caso vamos a trabajar un problema que me permitirá determinar cuál es la máxima área que está inscrito del rectángulo que está inscrito en una circunferencia, pero desde la perspectiva de cómo obtener esa función y analizar sus máximos, sus mínimos, el dominio, etcétera. Entonces vamos a partir primero les voy a explicar qué tiene que ver esta actividad. Esta actividad, yo quiero mostrarle a mi alumno cuál es la relación entre los pares ordenados. Y notemos que en la parte izquierda aparece la gráfica de los puntos y en la parte derecha
aparece la tabla definida ya con una regla. Y aquí en este caso al alumno se le pide que complete esta tabla y al momento de completarla observemos que aparece cada uno de los puntos. Aquí es interesante mostrarles que Landspire puede trabajar no solo con los números enteros y eso permite también que el alumno visualice que no nada más él puede ingresar datos enteros, sino puede usar también puntos decimales o fracciones o inclusive raíces, ¿no? Por ejemplo, cada que yo lleno la tabla, ¿sí?, aparecen los puntos. Entonces, es lo primero que vamos a construir. Les voy a mostrar cómo. Como les comentaba, este webinario va a ser de cómo vamos a conjuntar todas estas herramientas para hacer un análisis de una función. Observemos que aquí tenemos dos entornos trabajando al mismo tiempo para hacer este análisis. Entonces, les voy a mostrar cómo vamos a construir esta función. Observemos que primero requerimos de un entorno de gráficos, ¿verdad? También, regresando a la actividad, observemos que las herramientas se dividieron prácticamente, tenemos dos entornos distintos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, lo que les voy a mostrar primero es cómo dividir las herramientas de Landspire, prácticamente dos entornos diferentes. Si estamos en el software, note que en la parte superior aparece las formas distintas de dividir una pantalla, entonces lo vamos a hacer en este caso en dos pantallas. Y ahora lo que tenemos es dos ambientes de trabajo, diferentes, ¿no? En el que cada uno de los menús que aparezca van a ser independientes. Entonces yo quiero agregar en la parte derecha una lista y hoja de cálculo. Entonces ya tenemos listos mis dos ambientes en el que voy a trabajar. Entonces les platico cómo va a funcionar este entorno. Lo primero que tenemos que hacer es definir una variable del tipo lista. ¿Cómo definimos esas variables? Simplemente escribiendo en la parte superior de la tabla de hoja de cálculo. En este caso voy a escribir XX y voy a escribir YY. ¿Por qué no la llamé X y por qué no la llamé Y? Hay que tener cuidado con las variables del sistema para que no tengamos conflictos cuando estamos haciendo operaciones algebraicas en la graficadora. Lo que acabo de hacer es que se definió una variable del tipo lista, entonces todos los valores que yo ingrese en la tabla van a estar referidos a esa variable. Entonces, en este caso ya terminé el entorno que corresponde a lo de hoja de cálculo. Ahora voy a ir a la derecha, voy a dar un clic al de gráficos. Y como se trata de que yo quiero graficar esta lista, pues entonces voy a ir a la opción de menú, voy a ir a la opción de entrada de gráficos y voy a ir al diagrama de dispersión. Si notemos que nos están pidiendo que vinculemos esas variables tanto a la abscisa como a la ordenada. Entonces, voy a vincular estas variables, en este caso que se llama XX y YY. Entonces, en el momento que yo ya quiera escribir, por ejemplo, cualquier par ordenado, va a aparecer inmediatamente en Landspire esos pares ordenados. De esta manera, entonces, podemos graficar diferentes funciones respecto a la regla que ustedes como maestros definan a sus alumnos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes observen es que yo puedo estar trabajando con diferentes entornos y las variables dinámicas que estoy utilizando, en este caso una variable del tipo lista, me ayudan bastante para que el alumno visualice, por ejemplo, cómo se va a graficar un par ordenado. Ok. Entonces, esa fue la primera tarea que yo le dejé a mis alumnos, por ejemplo, que analizaran cómo se podría describir una función lineal, qué características tenía que dejar, y podemos nosotros trabajar estos entornos. Entonces, vamos a seguir con las actividades. Las actividades, aquí vamos a partir del supuesto que mis alumnos ya vieron entonces qué son los pares ordenados y qué relación tienen. Entonces,
Antes que nada les quiero mostrar, esto se los vamos a compartir, no lo vamos a ver en este webinario, pero nosotros podemos crear rutinas para que haya una autocomprobación en este tipo de actividades que dejamos a los alumnos. Entonces, por ejemplo, si yo corro este programa, que lo denominé OK, pulso Enter, dice que está bien hecho. Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner un dato erróneo, voy a poner un 7, por ejemplo, y un 9 que no corresponde a esta tabla. Entonces, voy a correr otra vez el programa y me dice que hay un error en la celda A4. Entonces, voy a ir directamente a la celda A4 para corregirlo. Aunque aquí el alumno visualmente debió de observar que hay un problema con ese punto, ¿verdad? Ok, entonces les vamos a compartir este programa. Este programa está aquí. Si ustedes quieren usarlo, lo único que hay que hacer es copiar este código y pegarlo en la aplicación calculadora, que al final, si nos queda un poco de tiempo, lo voy a mostrar. Ok, entonces fíjense, ahora que estamos ya trabajando lo que es dominio y el rango, yo quiero que mis alumnos coincidan muy bien qué son estos elementos y para qué nos sirven para hacer el análisis de una función. Esta es otra aplicación que va a ayudar a la concepción de estos elementos tan importantes. Aquí, por ejemplo, podemos hacer preguntas al alumno, ¿qué valores tú estás cambiando? ¿Qué valores son fijos? ¿Qué significa que si yo me muevo hacia la izquierda, en la parte de abajo me diga que el resultado no es real? Y además nosotros podemos analizar otras funciones, no nada más esa. Voy a cambiarla, por ejemplo, por una cuadrática, pulso Enter, y estas son las características importantes de hacer estas subrutinas para mis alumnos. Es que no va a haber necesidad nosotros de volver a generar cada vez que necesitamos analizar una función, sino que si definimos muy bien mi geometría, me va a permitir que yo haga los cambios necesarios para analizar cualquier función. Entonces, vamos a construirla, ¿les parece? César, sí, antes Dime. de que la muestres, les quería preguntar yo a la audiencia si ellos van identificando los elementos que se necesitarían para construirla, para que de una vez vayan pensando en qué es lo que los ambientes y el tipo de herramientas que se requieren, ¿no? Ok, perfecto, me agrada la idea, Ángeles. Vamos a preguntarles a nuestra audiencia, por ejemplo, ¿qué elementos ven aquí? ¿Cuántas herramientas creen que usé o cuántos entornos creen que usamos? ¿Y qué elementos observamos para poder construirla? Para que ellos se vayan imaginando qué elementos necesitamos para poder construirla. Podemos comenzar, por ejemplo, con los tipos de ambientes, ¿verdad? Obviamente es el gráfico, ¿y cuál otro necesitaríamos? Ok, el otro ambiente, notarán que Landsberg cuando divide los entornos, estos entornos me permiten hacer cambios si yo quiero que un entorno se muestre más que otro. Entonces, aquí son dos entornos los que estamos usando, como podrán observar. Uno es el de gráficos y otro es el de notas. Y es algo que quiero comentar, que, por ejemplo, el entorno de notas, aparte que solamente me permite hacer una escritura, no nada más me permite hacer una escritura, sino que además me permite hacer cálculos. Y estos cálculos tienen la ventaja que son en tiempo real. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer una derivada o una integral o sacar el límite, si yo lo uso desde el entorno de notas, la característica especial es que cada que yo hago un cambio en una variable, este va a estar cambiando en tiempo real. Al contrario de la calculadora, es por eso que no usé el entorno de calculadora, porque la calculadora solo hace un cálculo a la vez, ¿verdad? Muchas gracias, César. Aquí nos estaban comentando justamente que necesitábamos esos ambientes. Tenemos maestros que se están dando cuenta de la forma de la construcción. Gracias por participar.
Muchas gracias, maestro. Entonces, notemos que entonces necesitamos un entorno gráfico, ¿verdad? Como nos comentaban nuestros invitados. Entonces, voy a dividir la pantalla, pero ahora lo voy a hacer desde la pantalla de Landspy. Si me voy a documentos, en diseño de página, seleccionar diseño, y voy a seleccionar el diseño 3. Como les platicaba, estos entornos yo los puedo cambiar para que se muestre más uno que otro, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Primero, notemos que en nuestra actividad necesitábamos una variable que el usuario iba cambiando. Entonces, esas variables son variables dinámicas, las cuales permiten que el usuario defina qué valor va a tener en ese momento cuando él hace el cambio. Entonces, para ello, para ingresar una variable de ese tipo, la variable dinámica, nos vamos a ir a menú, a acciones y el insertar dispositivo deslizador. En este caso, esta variable yo la voy a llamar dominio. No quiere decir que este sea el dominio de la función, sino que la variable dominio va a tomar estos valores de 0 a 10, aunque yo los puedo cambiar dando clics y borrando el valor que tiene. Por ejemplo, yo voy a poner que es de menos 10 a 10. Entonces, al momento que el usuario va a hacer cambios, la variable dominio se les va a estar asignando estos valores. Ok, entonces ya tenemos nuestra variable donde vamos a estar haciendo sus cambios. Y lo primero que voy a hacer en este entorno, todavía no, si se fijan aún no he utilizado el segundo entorno. En este mismo entorno lo que voy a hacer primero es graficar la función. Voy a abrir la línea de entrada y voy a graficar, por ejemplo, la primera función que corresponde a raíz de x, por ejemplo. Pero aquí, para que la función se vaya dibujando paso por paso, tengo que definir que esa función esté dibujándose respecto al dominio, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es mandarle una sentencia a esta función, una sentencia que sería en matemáticas tal que. Entonces, voy a aparecer la sentencia tal que x sea menor o igual que el dominio. Entonces, lo que va a hacer Landspy es que me va a graficar la raíz de x cuando x sea igual al valor que yo estoy cambiando. Entonces, voy a dar Enter y notemos que apareció solo un pedazo de esa gráfica porque el usuario va a estar ampliando el dominio en el dominio que se va a estar dibujando, ¿verdad? Ok. Entonces, solo nos falta definir, por ejemplo, cuál es el rango, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a usar el bloc de notas. Entonces, vamos a ir a la segunda aplicación en la parte inferior. Vamos a abrir bloc de notas. Y aquí vamos a usar la herramienta que se llama cuadro de matemáticas. El cuadro de matemáticas me va a permitir trabajar una variable, o en este caso lo que yo quiero es evaluar la función f1 de x en el dominio para que me devuelva el rango. Entonces lo voy a hacer, en este caso es f de 1 evaluada en dominio. Pulso Enter. César, ¿nos puedes repetir de dónde sacaste el cuadro de matemáticas? ¿Documento? Claro, se cortó un poquito, Ángeles. Te pido una disculpa. Que si nos podías mostrar nuevamente de dónde sacaste el cuadro de matemáticas del menú del documento, ¿verdad? Con mucho gusto, Ángeles. Voy a ir a menú. Recuerden que son dos menús diferentes. Entonces tengo que ir al de notas y para ello pulso menú, insertar y sería cuadro de matemáticas. Entonces, si se fija, por ejemplo, si yo quiero hacer un cálculo aquí, en este caso, por ejemplo, voy a sacar la derivada de x de f de 1, por ejemplo, de x, pulso Enter, y ahí voy a tener la derivada. Entonces, esto tiene la característica que va a ser en tiempo real. Si yo hago un cambio, ese cambio se va a estar viendo reflejado directamente en el blog, ¿verdad? Ok. Entonces, como les comentaba, lo que me está mostrando es el rango,
Cuando yo estoy avanzando la función, pues me está mostrando el rango ahora. Entonces, lo que yo quiero es que a mis alumnos les quede bastante claro qué es el dominio y qué es el rango de una función. Entonces, para ello, cada que yo muevo los valores del dominio, yo quiero que el alumno esté viendo cómo están relacionando estos valores, tanto el rango como el dominio, en la gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer es vincularlos con un punto que permita observar al alumno cómo están relacionados esos pares. Entonces, voy a graficar un punto en cualquier lugar, ¿sí? Un punto en cualquier lugar, y voy a obtener sus coordenadas. Entonces, este punto cualquiera puede ser manipulable, lo puedo cambiar, pero yo quiero que este punto esté vinculado a los valores del dominio, en el caso de cuando yo estoy cambiando, y que esté vinculado al valor del rango, ¿verdad? Entonces, para lograr hacer este vínculo de este punto con esas variables, me voy a la coordenada del punto, voy a pulsar control menú y voy a seleccionar almacenar. Perdón, creo que es más fácil si les muestro que doy control menú y en variables enlazar con. Sí, lo vamos a enlazar directamente con la variable dominio que ya está definida aquí. Entonces, si ustedes observan el valor del dominio, cuando yo muevo el deslizador, es exactamente igual que el valor que tiene el punto. Pero también, si yo modifico el punto, noten que el dispositivo deslizador también está cambiando ese valor. Entonces, ya vinculé el valor del dominio, solo me falta el valor del rango. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer ese vínculo? Resulta que aquí abajo, en el bloc de notas, el valor de la función evaluada en el dominio la tengo que almacenar en una variable. Entonces, para hacer almacenamiento de variables, que ya se ha visto en otros webinarios, pero lo recuerdo, voy a escribir, por ejemplo, una variable llamada ff y la voy a vincular con 2 puntos igual. El 2 puntos igual aparece en la graficadora pulsando control y el valor de el valor absoluto, la tecla valor absoluto. Entonces pulso enter y ese valor que tiene el rango ahora se está almacenando en ff. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice al enlazar la coordenada x, ahora me voy a la coordenada y y le voy a poner a variables enlazar con ff. Entonces observemos que el punto cuando yo lo voy a estar moviendo, inclusive noten que me dijo que estaba fuera. Si yo trato de salir del dominio, me marca un error, ¿verdad? Entonces, vamos a observar algo que yo quiero mostrarle a mis alumnos. Observen cómo cuando yo me voy al 0, la Inspire me dice que este valor no está definido, ¿verdad? Entonces, ok, lo que vamos a hacer es que yo quiero mostrarles a mis alumnos, aparte de esa relación numérica, quiero que ellos vean quién es el dominio y quién es el rango. Entonces voy a ir a menú, voy a geometría, voy a construcción y voy a seleccionar perpendicular. ¿Para qué perpendicular? Porque yo quiero que el alumno esté visualizado cuál es la relación del dominio con las abscisas y del dominio con el rango con el eje de las y, ¿verdad? Entonces, aquí podemos cambiar cualquier función. Aquí, por ejemplo, ¿les parece si escribimos una x cuadrada, por ejemplo? Entonces, la geometría quedó validada para nosotros estar analizando todas las funciones. Por ejemplo, si nosotros hacemos cambios, aquí podemos estar observando directamente cómo está definido el valor, el rango y el dominio para esa función, ¿verdad? Entonces, estas herramientas, pues, son herramientas que nos van a brindar un apoyo visual cuando nosotros estamos dando las definiciones que son tan importantes para concebir lo que es, por ejemplo, lo que son los límites, ¿verdad? Lo que son las derivadas, etcétera. Entonces, lo que yo estoy tratando de definir aquí es que
nosotros como profesores podemos brindar herramientas visuales a nuestros alumnos que permitan que ellos vean no tan ajenas la matemática para ellos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar, entonces vamos haciendo un barrido de lo que nosotros estamos trabajando. Ahora yo quiero hacer mostrarles una actividad donde yo quiero que el alumno me diga si la gráfica presente en ese momento es una función o es una relación. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Con la prueba de la línea vertical, ¿verdad? Entonces, noten que yo tengo aquí una variable que me está permitiendo cambiar las funciones. Y esas funciones que yo tengo aquí, el motivo de hacerlo de esta forma fue el siguiente, que en otros casos yo necesitaría hacer una gráfica, verificar si es una función y después graficar otra y graficar otra. Entonces la intención es que nosotros, mostrando estas actividades, ahorremos el tiempo en vez de construirlas en ese momento. Nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos mostrarle a nuestros alumnos y que ellos solamente cambiando una variable pueden analizar muchísimas funciones. ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo lo construimos? Lo voy a mostrar de manera rápida. Noten que aquí sí solamente se usó un entorno, no hay dos entornos. Simplemente les quiero mostrar cómo nosotros podemos hacer que esa variable dependa, las gráficas, perdón, dependen del número de las variables. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir al entorno de gráficos. Ahorita, César, ahorita le estaba preguntando a la audiencia que nos comentaran si ellos ya han tenido experiencias en utilizar deslizadores como el que estás mostrando para trabajar varias funciones a la vez. Estamos viendo qué es lo que nos comentan de su experiencia. Ok, platícanos, ¿qué nos dicen? Aprovechando de esos deslizadores, que Ángeles, para dar tiempo a que contesten, miren, les quiero mostrar esta actividad. Por ejemplo, esta actividad permite ver a mis alumnos qué son las traslaciones verticales, horizontales, pero de una manera, la traté de conceptualizar en algo que a ellos les gusta, que como les decía, ver una matemática donde ellos manipulando aprendan y aparte se vuelva un punto de interés, ¿no?, para ellos. En este caso, por ejemplo, les pedimos a los alumnos que ellos determinen qué pasa si yo cambio el coeficiente A, qué está haciendo en la función, qué pasa si yo modifico la variable B, y estamos usando dispositivos deslizadores. Y como decía, la propuesta es generar este tipo de actividades donde si definimos de manera correcta la geometría, entonces esa geometría va a acompañar siempre a las modificaciones que yo estoy haciendo con estas variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dijo la audiencia, Ángeles? Aquí tenemos algunas participaciones que nos comenta Andrea y Armando, que ellos ya han trabajado con los deslizadores en sus actividades, pero también tenemos Ulises que no conocía esta herramienta y que le interesará saber cómo se utilizan las construcciones. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ángeles. Sí, entonces vamos a utilizar otra vez el deslizador. Sí. Me voy a menú, acciones, y a insertar dispositivo deslizador. En este caso, esta variable, en cuanto yo la fijo, le tengo que dar el nombre. Entonces, en este caso le voy a poner es o no es. ¿Sí? Quiero saber si es una función o no. Y a esta variable yo le voy a estar dando valores. Quiero que ustedes observen que el usuario tiene que ir con la manita en el dispositivo deslizador para estar haciendo cambios. Pero también puedo hacer que el usuario haga cambios con un solo clic, que el tamaño de paso sea de uno en uno. Entonces, para hacerlo de esta manera, bastará con simplemente darle control menú
y minimizar. Entonces, ese dispositivo deslizador minimizado me va a permitir hacer cambios de tamaño de paso iguales a 1, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar varias funciones. Les quiero decir que esto solo funciona para la versión 3.2 del sistema operativo de Landspire. En este caso voy a graficar esas dos funciones nada más y voy a graficar una relación. La relación, si yo quiero graficar la relación, no va a aparecer cuando yo pulse Tab en la línea de entrada, no puedo hacerlo directamente aquí, sino lo que tengo que hacer es ir a menú, ir a acciones, ir a texto. Entonces, aquí tengo que en el texto, tengo que escribir la relación. En este caso, por ejemplo, voy a escribir que X es igual a Y cuadrada. Pulso Enter y Escape para desaparecer la herramienta de texto. Y voy a tomar esta relación que acabo de escribir, la voy a llevar al eje de la Y automáticamente se va a ver graficada. Entonces voy a trabajar únicamente con estas tres funciones, pero yo quiero que el alumno haga el análisis de estas funciones por separado. Entonces voy a ocultarlas cuando es o no es sea 1. Quiero que muestre solamente, por ejemplo, a la función f de 3. Y si es o no es igual a 2, solamente muestre a la función f2. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo hacer esto? Para ocultar las funciones me voy a ir directamente al gráfico, que se señale el gráfico, voy a dar control menú y voy a irme a condiciones. Esta herramienta es, como les comentaba, es nueva para el sistema 3.2. Entonces voy a escribir directamente es o no es igual a 1. Si no es igual a 1, entonces me la va a mostrar. Como es o no es igual a 2, la desapareció, ¿verdad? Pero si la cambio otra vez, ahí aparece. Entonces, de la misma forma, vamos a ocultar las otras con control menú, condiciones, no es, igual a 2, por ejemplo. Voy a dar OK. Condiciones, no es igual a 3, por ejemplo. Entonces, de esta forma, acabamos de generar una subrutina que le permita al alumno analizar varias funciones. Por ejemplo, si la actividad amerita que estemos viendo diferentes gráficos y ellos definan si es una relación o es una función, y podemos tener una hoja de actividad donde ellos vayan diciendo esta función sí es, por qué no, por qué sí, y lo vamos a hacer el criterio de la línea vertical, simplemente tirando una línea perpendicular al eje de las X. Para jalar la línea me voy a fijar en el punto final o en el punto inicial y ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces ya tenemos nosotros una herramienta para mostrarle a nuestros alumnos para el análisis de las gráficas de si es o no es una función. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con los demás criterios. Aquí, miren, me gustaría que me dijeran, aunque ya lo observaron todos, ¿qué elementos ustedes observan aquí? Noten que aquí yo puedo cambiar las funciones. Sí. Y que aquí en la parte derecha aparece el límite cuando X tiende por la derecha y cuando X tiende por la izquierda. Además, estamos usando la función dominio. Esta función dominio también es parte del sistema operativo 3.2. Ok, perfecto. Entonces, no voy a mostrar la construcción. Simplemente quiero definir que en esta ocasión, si se fijan, se está evaluando f de 7.
f de 7 para obtener el límite cuando yo estoy dando clics. Lo mismo lo hice para insertar lo voy a volver a hacer, el límite. Recuerden que me voy a menú, que me voy a insertar y cuadro matemático. Entonces yo quiero sacar el límite de esa función que se llama f7, ¿verdad? Y hay una variable que se llama tiende. Tiende no es más que la coordenada de este punto que está aquí en el eje de las X. Por ejemplo, yo hago que tienda por la izquierda de F7 de X. Pulso Enter y automáticamente, en el momento que yo hago cambios, observen que se están haciendo en tiempo real. Por ejemplo, observen que LandSpy está diciéndome que el dominio de esta función está entre el 0 y el infinito, pero no está dentro del dominio el 1, ¿verdad? Entonces observen que aquí los alumnos estamos viendo que si tiende por la derecha, cómo se va a comportar, si tiende por la izquierda, cómo se va a comportar. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo hago que el dominio salga del rango establecido, ¿verdad? Me marca, si se fijan, me dice que hay un error, ¿verdad? LandSpy aparece un error. O, por ejemplo, un análisis de esta función, de la siguiente función. Esta función me dice que el dominio son todos los reales excepto el 0, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa cuando el alumno lleve al 0 y me dice que el límite por la derecha tiende a 1, por la izquierda tiende a 1, ¿verdad? Entonces, hacer todo este tipo de análisis es bastante enriquecedor para nuestros alumnos, donde conceptos tan importantes como el límite sean visuales, pero además que los estén viendo en tiempo real, ¿verdad? Les platico únicamente que cómo se construyó esta función. Esta función se construye a base de una función definida por pedazos. Es decir, si se fijan aquí, yo estoy definiendo que el valor de la variable S, cuando vale 1, muestre la gráfica de 1 sobre X. Cuando el valor de la variable S sea igual a 2, muestre la siguiente función, seno de X sobre X. Cuando S sea igual a 3, 1 sobre el logaritmo de X. Entonces, noten que nosotros podemos estar jugando con las variables desde mostrar un elemento, desaparecer un elemento, desde mover ese valor para hacer análisis. En este caso, en este entorno, hay dos variables dinámicas. Una la que es el valor, la coordenada de X, que equivale en este caso a menos 1, por ejemplo, y qué pasa cuando es 0, por ejemplo. Entonces, son dos variables dinámicas las que estoy cambiando aquí. Ok, entonces, siguiendo con lo que estamos trabajando en este webinario, si se fijan en este punto, nosotros no hemos usado las herramientas que son bastante poderosas de LandSpy de análisis de funciones, sino que además estamos trabajando más bien elementos que nos ayuden a digerir los conceptos de qué es una función, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a analizar una función de un problema que yo me encontré en un libro de precálculo que decía que existía una parte de tierra que formaba un círculo y que se quería sembrar una parte rectangular, pero ellos buscaban hacer la máxima área. Entonces, para sembrar el zacate. Entonces, nosotros vamos a hacer la construcción de este elemento, pero no nada más hacer la construcción, sino que vamos a analizarlo, ¿verdad? Vamos a analizar a qué función corresponde esta construcción, vamos a graficarla y vamos a sacar sus máximos, sus derivadas, su dominio, su rango, para contextualizarla al problema. Entonces, vamos a iniciar con la construcción. Voy a crear un documento nuevo en LandSpy
y lo que voy a lo voy a hacer en el entorno de geometría. Ok, entonces vamos, nos pedía, el problema nos pide una circunferencia de radio igual a 5. Si yo usara la herramienta de formas y círculo, me costaría bastante, ¿sí? Bastante aproximarme a ese valor de radio 5. Entonces lo que vamos a hacer es definir un compás para que exactamente se abra con el tamaño de radio 5. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a ir a menú, me voy a ir a acciones, me voy a ir a texto y vamos a poner, por ejemplo, que el valor numérico 5. Pulso Enter, doy Escape. Ok, entonces mi compás se tendrá que abrir con un radio 5. Entonces voy a menú para obtener el compás, voy a construcciones y voy a compás. Y bastará con darle un clic a ese número para que aparezca la circunferencia. Ok, entonces vamos a definir la geometría para lograr la construcción de mi problema. En este caso me pedían que hubiera un rectángulo, que al momento de manipularlo, todos estos valores, la construcción no cambiara sus elementos, que siempre conservara que fuera un rectángulo. Entonces, para definir la geometría con la que lo vamos a formar, pues voy a tirar un segmento dentro de la circunferencia y voy a usar, al momento que yo esté manipulando este punto, pues tengo que tener un reflejo de este lado, de lo que corresponde a este lado, con respecto al origen de la circunferencia. Entonces voy a menú, voy a construcciones, transformaciones y voy a simetría. Voy a hacer que este lado sea simétrico con respecto al origen de mi circunferencia. Entonces, como observen, acabamos de definir la geometría que va a determinar mi rectángulo. Ok, entonces vamos a construirlo en formas, en polígono, y vamos a construir mi rectángulo. Ok, ya lo tenemos definido. Entonces, lo que nos interesa saber es el área del rectángulo y la longitud de uno de sus lados para saber que ese lado va a determinar cuál va a ser la máxima área que puedo construir yo. Entonces, me voy a área y obtengo estos dos datos. Como estamos trabajando con variables, ahora lo que yo necesito es almacenar en una variable dinámica. También, ¿por qué la llamo dinámica? Porque este valor están haciendo con los cambios del usuario cuando está moviendo uno de los puntos. Entonces ¿cómo la voy a almacenar? Me voy a ir al valor que acabo de obtener, en este caso corresponde a uno de los lados. Voy a dar control menú y voy a presionar almacenar. A esta la voy a llamar L1, entonces esta variable dinámica es L1. Y voy a llamar también área. Entonces, ya tengo estas dos variables, en este caso se llama L1 y área. Entonces, noten que cuando yo cambio uno de los lados, estas variables están cambiando en tiempo real. Entonces, lo que tengo que hacer es almacenar todos estos datos para ver cómo están relacionados, los pares ordenados, para verlo graficado, y vamos a determinar cómo obtener esta función que describe este problema, ¿verdad? Entonces, para almacenar estos datos, vamos a irnos a otro entorno, en este caso el entorno de lista y hoja de cálculo. Entonces, en este entorno recuerden que aquí podemos almacenar una variable del tipo lista, ¿verdad? Donde las variables dinámicas de L1 y área se van a almacenar. Vamos a almacenar, como es una lista de valores, todos los posibles rectángulos. Entonces, ¿cómo la genero la variable del tipo lista? Recordemos que es simplemente rotulando en la parte superior. Vamos a poner, por ejemplo, 10. Y la otra variable se va a llamar lados. Entonces, lo único que tengo que hacer es que la inspire
programar a Landspire para que me esté guardando todos los valores que corresponden al área y al lado, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a posicionar siempre en la barra donde está de color gris. Aquí podemos definir las reglas que van a gobernar a la columna. Entonces, en este caso, la regla que va a gobernar esta columna la vamos a definir con menú, con datos y captura de datos. Es decir, se va a hacer una captura de datos automática. Noten que me está preguntando qué variable voy a usar. Entonces, para saber cuál variable voy a usar, bastará con pulsar bar, la tecla bar, y aquí me muestra todas las que yo he almacenado, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a dejar a la variable área, doy Enter, y aparece en este momento el dato que tengo yo en este momento del valor del área. Ahora vuelvo a hacer lo mismo con la columna B, que corresponde a lados. Me voy a menú, me voy a datos, captura de datos, automático, bar, y voy a seleccionar a L1. Ok, entonces en este momento, si yo hago un cambio, lo que va a estar haciendo Landspire es que estos cambios se están almacenando como pares ordenados, es decir, el área que corresponde al número, a la medida del lado que es en este momento, se están almacenando. Entonces, lo que yo quiero hacer es mostrar a mis alumnos que todos estos valores están relacionados y que forman una familia de puntos, y esa familia de puntos está definida por una regla. Esa regla es la que nosotros vamos a obtener algebraicamente de analizar este problema, ¿verdad? De hecho, este problema es bastante interesante porque solamente tenemos un dato, ¿verdad? Un dato, el que corresponde a únicamente que tenemos el valor de el diámetro, ¿verdad? Solamente tenemos el diámetro. Entonces, algebraicamente está muy interesante este problema. Entonces, aquí en este punto podemos trabajarlo desde la perspectiva algebraica en el cuaderno, que los alumnos hagan el desarrollo, hagan la función, y la vamos a comparar con la que nos arroja Landspire. Entonces, ¿cómo vamos a ver graficados estos datos? Lo vamos a hacer mediante otro entorno, el entorno ahora de datos y estadística. Notemos que aquí están todos los datos que se tomaron en tiempo real, y vamos a hacer, si se fijan, no hay un vínculo entre estos datos porque no tenemos aún ni el dominio ni el rango. Entonces vamos a dar clic para asignarle el eje de las X a los lados, y vamos a darle clic a la parte izquierda para asignar las áreas. Entonces aquí tenemos la función que describe. De hecho, una de nuestras preguntas era que ¿crees que la máxima área sea un cuadrado? El alumno debería contestarlo, decir sí o no y por qué, ¿no? Justificarlo. Entonces, por el tiempo no vamos a definir cuál es esa regla, la vamos a escribir directamente. La parte algebraica ya se hizo tras bambalinas antes del webinario. Entonces, yo quiero que el alumno compruebe si esa función que le resultó, compararla con esta función que apareció aquí, ¿verdad? Esta familia de puntos. Entonces, me voy a ir a menú, me voy a ir a acciones, analizar, y diagramar función. Aquí voy a escribir directamente la función que a mi alumno dio como resultado. En este caso es X por la raíz de 100 menos X al cuadrado. César, en el ejemplo que hiciste anteriormente habías puesto un radio de 10, pero en este pusiste un radio de 5, ¿no? Ajá. Sí. Entonces vamos a dar Enter. Y ahí tenemos les platico por qué fue 10, porque recuerden que aquí tenemos, esta función está definida
por los lados y por el área, ¿verdad? Entonces, los lados, el único dato que tenemos aquí es 10. Entonces, si queremos conocer los lados, estamos hablando del teorema de Pitágoras, que sería, que corresponde a 10 al cuadrado es igual a lado 1 al cuadrado más lado 2 al cuadrado. Y la función del área, pues es área es igual a lado por lado, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue despejar a uno de los lados y sustituirlo en función del área. Entonces, es por eso que obtenemos esta función. Entonces, esta función, notemos que esta fue la que apareció, le dio como resultado algebraicamente a mis alumnos, y se llama f de 1. Entonces, la podemos llevar al entorno de gráficos, a F1, y vamos a dar Enter para hacer su análisis. Notemos que la función apareció fuera del rango de la pantalla. Entonces, para poder observarla, ya sea que yo manipule en este caso el eje de la Y, o pueda hacer un zoom. Si me voy a menú, ventana zoom, y un zoom de datos, por ejemplo, voy a observar la gráfica. Entonces, de aquí resultan preguntas bastante interesantes, como cuál es el dominio de la función y cuál es el rango de la función, ¿verdad? Y el por qué, en el contexto del problema, por qué solo nos aparece la parte izquierda de la gráfica. Utilizando las funciones que son bastante intuitivas de Landspire, pues vamos a analizar cuál es el máximo, que de hecho fue usada en el webinario anterior, ¿verdad? Entonces, me voy a geometría, me voy a análisis de gráfico y me voy a máximo. Entonces, yo quiero saber cuál es la máxima área, ¿verdad? Entonces, la máxima área corresponde a 50 y entonces el lado debe de medir 7.7, ¿verdad? Entonces, hacer preguntas como cómo obtenemos el segundo lado, si fue un cuadrado o no fue un cuadrado, como les comentaba, cuál es el dominio y cuál es el rango de esta función. Si nosotros, por ejemplo, aprovechando las herramientas de Landspire, si obtenemos la derivada de esa función, vamos a sacar la derivada de la función f de 1. También observemos que podemos hacer cálculos dentro del entorno de gráficos. Entonces pulso Enter y ahí tenemos la derivada, ¿verdad? Entonces, ¿qué significado tiene el cero el punto de intersección de la derivada con el valor máximo, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues, sé que hay muchísimo que discutir con el uso de variables dinámicas. Como les platicaba, si nosotros sabemos usarlas, podemos hacer construcciones bastante interesantes para nuestros alumnos, donde mostremos de una manera más atractiva la matemática, pero también que podamos analizar problemas, como en el caso del que acabamos de construir, que sin la tecnología no podríamos abordar, ¿verdad? No sé si tengan preguntas, Ángeles. Sí, Jimena nos preguntaba acerca de cuando trazaste la función, la parábola horizontal, si se podía hacer también desde el ambiente de cónicas, utilizando la herramienta de cónicas, porque tú habías nombrado la variable como x igual a y cuadrada. Sí, así es. En este mismo sistema operativo aparece la herramienta de ecuación y yo puedo graficar las cónicas, pero resulta que estas están definidas por una plantilla. Entonces, por ejemplo, yo he graficado una parábola, ¿verdad? Entonces, aquí está la plantilla que directamente necesitaría meter los coeficientes. Por ejemplo, voy a meter cualquiera, ¿sí? Y ahí aparece el gráfico de esta ecuación, ¿verdad? Entonces, pero esta ecuación tiene la característica que es dinámica también, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero graficar una función senoidal? Entonces, tengo que recurrir a la herramienta de texto. Es por eso que a mí me gusta abordarlo desde esta perspectiva, porque la herramienta de texto
no está limitada a la plantilla, pero ese es un excelente comentario, ¿no? Sí, muchas gracias, César. Creo que son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Aquí hay otra pregunta más. ¿Podría compartir el código de la rutina para analizar las listas? Claro, Claro, adelante. Sí, es un hecho que se las vamos a hacer llegar. Si ustedes quieren insertar ese código, bastará irse a calculadora, a menú, a funciones y programas, editor de programa, y crean su propio programa aquí. Por ejemplo, aquí yo lo llamé OK, ¿verdad? Entonces, lo voy a dar OK, y aquí aparece si se fijan, son dos entornos diferentes, ¿verdad? El que es el compilador y el que es el que corresponde a calculadora. Este entorno es el de calculadora, ¿sí? Entonces, aquí van a poder pegar ese código está aquí disponible. Bastará con señalar el código que lo que hace este código es comparar la función que ustedes pongan con los valores que el usuario define en esta tabla. Entonces bastará con darle control C, control V, ir al compilador, pegar este código y ir a menú, verificar sintaxis, revisar sintaxis y guardar, y ya quedó el programa, ¿verdad? En este caso no va a correr, si voy a poner OK, va a marcar un error porque en este entorno no tengo la tabla, ¿verdad? Entonces voy a dar OK, sí. Pero dice que el programa hay un error, ¿verdad? Porque necesita acompañado de la tabla, de esta tabla. Pero con mucho gusto, se les va a hacer llegar todo lo que vimos aquí. En efecto, el TNS va a estar disponible en la página de los webinarios para que ustedes puedan bajar tanto el video como el archivo que se ha generado en esta sesión. Jimena pregunta que cómo se pintan las columnas, ¿verdad? Yo tengo que seleccionar la columna con la Inspire, pulso hacia arriba y se selecciona toda la columna, pulso control menú y aparece al final color. Entonces, puedo hacer el color del texto o el color de relleno de la tabla. Entonces, así es como se dibujan las columnas. Muchas gracias, César. Vamos a continuar y cualquier otra pregunta que nos llegue, con mucho gusto la vamos a contestar antes de cerrar o por correo. Ok, muchas gracias. Otra de análisis de funciones cuando nosotros estamos trabajando es de la función inversa, ¿verdad? Entonces, y la pregunta es de los alumnos, por lo común, es ¿para qué me va a servir este conocimiento de las funciones inversas, verdad? Un caso interesante es usar un sensor, por ejemplo, para ver estas propiedades. Primero lo voy a mostrar geométricamente. ¿Qué podemos nosotros utilizar en este entorno? De gráficos, voy a mostrar dos funciones inversas, por ejemplo, una sería x más 2, por ejemplo, y otra función sería x menos 2, ¿verdad? Y el criterio de saber si esas dos funciones son inversas o no es que exista la misma distancia de estas funciones en la recta X, ¿verdad? Entonces, noten por favor que la intención es que hacer una rutina que yo pueda estar cambiando estas dos funciones por ejemplo, voy a medir voy a construir una perpendicular y la intención será medir las distancias que hay entre estas dos funciones y ver cómo están relacionadas, ¿verdad? Creo que estamos sobre tiempo, Ángeles, no sé si... Sí, en efecto, ya estamos sobre el tiempo, sí.
Si hay alguna idea final que quieras comentar y Bueno, la idea principal es, sabemos que las herramientas de la SPAL son bastante poderosas, que las podemos trabajar directamente sin necesidad de construir nosotros una actividad, o podemos disponer de las actividades que ya están en línea en la página de Texas Instruments. Pero yo quiero invitar a los maestros a crear sus propias actividades, a ellos a experimentar el uso de lo que vimos el día de hoy. Y estoy seguro que va a llegar un punto en donde si nosotros generamos una actividad que sea interesante al alumno y que muestre además que nos ayude a describir conceptos que les cuestan trabajo a nuestros alumnos en clase, pues van a tener excelentes resultados. Aquí nos está pidiendo un compañero que continuemos, que por favor le sigamos. Entonces, César, si tienen ellos también paciencia y tú tienes oportunidad, cerramos con la idea de las inversas y listo. Ok, perfecto. Bueno, la idea era, como yo les platicaba, si nosotros definimos muy bien nuestra geometría, entonces esto me va a permitir nosotros analizar n número de funciones, ¿verdad? En este caso yo, por ejemplo, le quiero mostrar a mis alumnos que ellos me digan cómo están relacionadas las funciones inversas y que además poner una función graficada y que ellos determinan cuál es la inversa de esa función. Entonces, en este caso, yo quiero poner un punto de intersección en ambas funciones para que los alumnos vean cómo están relacionados. Entonces, lo que voy a hacer es tirar un punto de intersección, tanto en la línea perpendicular como en la gráfica de la función, y voy a obtener sus coordenadas. Entonces, aquí tenemos la coordenada de 1 y la coordenada de la segunda función. Entonces, la pregunta para mi alumno es, ¿cómo están relacionadas estas coordenadas, verdad? ¿Sí? Podemos observar, si queremos que estos valores sean enteros, por ejemplo, podemos pulsar la coordenada de X y pulsar la tecla menos. Entonces, eso va a hacer que se disminuyan los puntos decimales, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es simplemente para que sea más visual, ¿verdad? Lo que hice fue disminuir los puntos decimales. Entonces, aquí podemos estar observando cuáles son los cambios, aunque aquí creo que desapareció un punto decimal de más. Aquí vamos a desaparecerlo. Sí. Ok. Entonces, si yo quiero hacer un cambio en esta función, quiero cambiarla para que determine otro tipo de funciones. Por ejemplo, nosotros podemos lanzar la pregunta del alumno, si yo tengo la función logaritmo de X, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la función inversa de esa función? Y vamos a ver si cumple también con este criterio, ¿verdad? Entonces, la función inversa moví la gráfica, sí, gracias Ángeles. Aquí ya no. Ahí está, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver si, de hecho esto tiene que ser X, perdón, y esto tiene que ser E de X, ¿verdad? Ok. Entonces aquí vamos a poder observar si sigue cumpliendo ese criterio. ¿Qué tiene que ver estos puntos? Sí, con lo que sean funciones inversas. Y este tipo de actividades pues no demandan mucho en la construcción, pero son bastante significativas para mostrarle a mi alumno
los criterios, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos usar un sensor de pH y estar vertiendo solución salina, y después un Alka-Seltzer para ver cómo se comportan esas funciones y poder observar que corresponden a las funciones inversas, curiosamente, logaritmo de X y E de X, ¿verdad? Listo, Ángeles. Perfecto, muchas gracias. De hecho, ahorita que lo mencionabas, estaba pensando que también otra aplicación muy común en la que vemos las funciones exponencial y logaritmo es con los circuitos de resistencia y capacitor, en el que en la carga y la descarga se manifiestan a través justamente de la función exponencial y logaritmo. Así es. Pues bueno, por mi parte es todo. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron, los que tomaron un tiempo de su tarde. Agradecerte a ti, doctora Ángeles, a Luis y a Alberto por la invitación. El placer realmente ha sido nuestro, César. Hemos aprendido tanto con esta sesión. Aquí también tenemos comentarios de nuestros asistentes que les ha parecido muy interesante. Y pues bueno, esto realmente es parte de la continuidad que se le ha venido dando y esperamos poder tenerte en otra sesión más. Por el momento nos gustaría darles información relevante, por ejemplo, con respecto a nuestro simposio. Les queremos compartir de que ya está abierta la convocatoria para el envío de propuestas para participar en el 5º Simposio Latinoamericano para la Integración de Tecnología en el Aula de Matemáticas y Ciencias. Reserven en su agenda los días 11, 12 y 13 de julio de 2013 y envíenos sus propuestas. Los invitamos a formar parte de esta gran comunidad educativa. Como habrán visto en esta sesión, el matemático César Lozano nos ha ofrecido diversas herramientas para el análisis de funciones y nos ha mostrado cómo construir actividades vinculando los diferentes entornos de la calculadora TI Nspire. Ciertamente en esta sesión nos ha dejado ver el potencial que se tiene con esta tecnología. Si usted no cuenta con la tecnología Texas Instruments en su escuela, lo invitamos a que solicite equipo de préstamo para que vivencien la transformación en su aula. Para ello, contacten a Alberto Zavala a la dirección de correo que aparece en sus pantallas o bien a través del número 01800-506-7226. Este préstamo se encuentra disponible para México, Puerto Rico y Chile. Los invitamos a continuar la comunicación a través de nuestros espacios virtuales, por ejemplo Facebook y Twitter, en el que encontrarás novedades y foros de apoyo con temas de gran interés. Además, los invitamos a revisar los recursos que se han colocado en YouTube, en donde varios de nuestros expertos, entre ellos César Lozano, ha subido videos, tutoriales y cursos dirigidos a aprender usos muy específicos de la tecnología TI Nspire. Asimismo, les compartimos la dirección de Atomic Learning, en la que podrá encontrar videos tutoriales sobre el uso básico de la tecnología, tanto de la calculadora como del navegador. Cada día nos siguen más y más personas en Facebook y Twitter. Únete a esta comunidad en crecimiento. Como les comentaba al inicio, esta es la última sesión de este año, por lo que les invitamos a que nos envíen sus sugerencias. Algunos de los temas que estamos considerando nosotros son probabilidad y estadística, razonamiento comparacional y construcciones geométricas. Si usted tiene alguna sugerencia, por favor háganosla llegar a través de la encuesta que aparecerá en sus pantallas al término del evento o bien en la dirección que aparece contigo@list.ti.com. Manténganse conectados con nosotros para estar informados de todos los eventos y del arranque de la próxima temporada. Otra manera de mantenerse enterado de los eventos, noticias y novedades es a través del portal de Texas Instruments Latinoamérica. Los invitamos a visitar esa página con frecuencia y estar enterados de las promociones de regreso a clases, información de eventos, fechas de los webinarios y mucho, mucho, mucho más. Como siempre, les recordamos que para obtener su certificado de participación de la sesión, pueden dirigirse a la página que aparece en sus pantallas y seguir las instrucciones que ahí se les van a ir dando. Se generará un
certificado digital que le servirá de referencia de esta participación. Finalmente, los invitamos a que nos contesten la encuesta de retroalimentación que aparecerá en sus pantallas al cerrarse esta sesión. Por último, les agradecemos su presencia y participación. Hasta la próxima. Gracias.